Profe, ¿mandó un archivo? Sí, descárguenlo, esa sí ya les queda, ese imprímanlo, la idea es ir haciendo esa guía como para ir haciendo un resumen, este, para que tengan un resumen y ya les quede más o menos para rendir directamente. Así van ganando tiempo, yo sé que tienen que por ahí asimilar todo de nuevo, volver a estudiar todo de nuevo, ver a qué carajo van a hacer hincapié y demás. Así que la idea es que hagan la guía esa, no se vayan mucho a estudiar muchas cosas. Si hay alguien del 2021, me decía Héctor, creo, ¿2021? Claro, 2021. Todos, profe, todos, Sí, profe, todos, todos. todos somos del 2021. Si son del 2022, todos, No, 2021. 2021. Sí. Yo tengo ahí, los tengo que agregar al grupo del 2022 para que entren ahí a material de clase y descarguen los resúmenes de la bibliografía para leer, ¿sí? La idea es que ya no lean el Tórtora y lean esos pequeños resúmenes, tienen que leer algunos parrafitos de- de- tienen que leer algunos párrafos de la bibliografía esa nada más. No tienen que ponerse a leer todo el Tórtora y ver de dónde van a sacar y demás, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Así que mándenme a ver, los agrego ahora, a ver si hasta que lo voy agregando aparece agregar miembro, Héctor Jesús Gutiérrez. Facundo, no, José Julián, Julián Palacios. Y mm, Leo Luis. Bien, ¿y él no entró? ¿Quién no entró a la reunión? Facundo, profe, no entró Horacio, profe. todavía. Facundo. Horacio López. Facundo. Horacio López. Listo, ya los agregué. ¿Sí? Van a entrar ahí, van a buscar material de clase y en ese material de clase están todas las unidades separadas con sus nombres, ¿sí? Renal, digestivo, cardiovascular y demás. Ahí tienen más o menos la bibliografía para que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Son súper cortitas y la idea es que solamente vayan a buscar todo lo que vamos a ver ahora en clase, ahora en estas clases así cortitas, vayan a buscar solamente eso y vayan preparando como un oral sobre rondando esos temas, ¿sí? Este, ¿estamos? Sí, profe. Profe, disculpe, el primer Sí. archivo que dijo que mandó, ¿por qué medio lo mandó? ¿Cómo? El archivo que dijo que mandó, Ahí en el ¿por chat qué de medio acá lo nomás. envió? A ver, Entra al chat y está ahí. porque quiero entrar al chat y me aparece chat no disponible. No sé por qué. Ah, mira, raro. Bueno, igual ahí en a ver, pará, ahí se los mando al WhatsApp. Dale, profe, gracias. Bueno, igual ahí les comparto y vamos viendo.
Yo no tengo que perder plata, estoy perdiendo plata acá y no. Bien, veamos entonces. Ahí les mandé al WhatsApp la guía. ¿Sí? Bueno, como les decía, la idea es que veamos rápidamente las unidades que por ahí se toman en el examen. ¿Alguno ya rindió por alguna vez o no? No, ninguno. Bueno, No, profe, yo no. la idea es que ustedes entren al examen tranquilos, van a entrar y va a haber dos posibles situaciones, digamos. Una es que le digamos si prepararon algún tema y la otra es que yo les muestre alguna imagen de las que vamos a ver acá. Todas las imágenes que yo les pongo en la guía esta, y ya van a ver la guía 2 cuando terminen, finalicen de hacer esta, eh, son los cortes que yo tomo siempre, ¿sí? No van a aparecer otros cortes. Este, así que bueno. Eh, entonces, yo les muestro la imagen y más o menos la idea es que ustedes puedan hablar sobre el corte o la imagen que ven, ¿sí? Si yo no me acuerdo, en 2021 estaba como ayuda, como JTP y mostraba ya imágenes de este tipo. Eh, Ahora el examen se basa básicamente en todo esto, digamos, ¿sí? Ver un corte, decir qué tipo de corte es, cuál es la región corporal que vemos y después algunas cositas de anatomía, como las cavidades o espacios topográficos. Luego ir al órgano que queremos describir y sobre el cual queremos charlar. Y por último cerrar ahí con alguna cosita más, como relaciones y esos. Van a ver que una vez que le agarren la mano ya se hace mucho más automático, se hace mucho más fácil. Y después lo que hay que agregar al último, que es el contenido de las descripciones de cada órgano y demás, son muy poquitas y son muy sencillas, ¿sí? Bueno, las primeras dos unidades que teníamos en ese momento, yo no me acuerdo, me parece que eran generalidades, sistema locomotor, donde veíamos esqueleto, músculos y demás, y algunas cosas de articulaciones, si no me equivoco. Por lo Tipo de general huesos no se también, profe. evalúan tanto y no se ven, ¿sí? Lo que sí se ve de esa parte, de esas dos primeras unidades, es la parte de generalidades de planimetría, ¿sí? Cuando hablamos de generalidad de planimetría, hablamos de cómo se llaman los tres cortes principales de la anatomía, ¿sí? ¿Se acuerdan? El corte axial, el corte frontal y el corte sagital. Sí, profe. Sí, sí, Bárbaro. Entonces acá tenemos corte axial, en la segunda hoja vemos los cortes frontales y en la tercera los cortes sagitales, ¿sí? Yo puse acá todos de abdomen para ver retroperitoneo porque quiero que veamos junto con esta unidad el sistema renal, que es un tema cortito, que por lo general se evalúa y siempre lo eligen. Así que si eligen sistema renal como para comenzar a describir, o si toca algún corte de esto, seguramente va a tocar hablar algo de sistema renal. Por lo general, algo de riñones. ¿Sí? Bien, entonces vamos a analizar este primer corte, que es el corte axial. Yo les voy a explicar más o menos para que recordemos cómo es la planimetría, por qué vemos lo que vemos, ¿sí? Y qué estructuras podemos ir reconociendo y cómo tendríamos que ir describiendo estos cortes, ¿sí? Después lo vamos a complementar con el frontal y con el sagital para terminar de entender por qué es que utilizamos estos tres cortes para ver el cuerpo o para describirlo en su totalidad, ¿sí? Recordemos que el cuerpo tiene tres dimensiones, un ancho, un profundo y un largo, ¿sí? Es decir, un eje longitudinal, un eje lateral y un eje antero-posterior. Los tres planos son las tres combinaciones posibles de esos tres ejes. Una relación entre el antero-posterior y el lateral me forma este plano sagital, mientras que la relación entre el eje longitudinal y el eje lateral me da un corte frontal, y la relación entre el antero-posterior y el lateral me da este corte sagital, ¿sí?
Al darme este corte sagital y tener o poseer esta relación de estos dos ejes, a mí me permite describir en la imagen estructuras que están por delante en el cuerpo humano, por detrás, ¿sí? Y en la línea media y en los laterales. Siempre que vemos un corte axial, recuerden, siempre que vemos un corte axial, vamos a ver estructuras a ambos lados, ¿sí? Vamos a ver estructuras derechas e izquierdas. Por ejemplo, acá en esta imagen, que es un poquito abajo en abdomen, vemos colon transverso, colon ascendente, ¿sí? Perdón, sería colon ascendente porque esta sería la derecha, y colon descendente, que esta sería la izquierda, ¿sí? Y asas intestinales por ahí dando vueltas. Mientras que en esta, que es un poquito más arriba, es más supramesocólica. Después vamos a ver en digestivo cómo se dividía el segmento abdominal del tubo digestivo. Vemos el hígado que se encuentra a la derecha, en el hemicuerpo derecho, y el estómago o el vaso que se acomodan en el hemicuerpo izquierdo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos un corte axial, vemos estructuras hacia los laterales y en la línea media, porque tenemos un eje lateral, y estructuras que están por delante, por ejemplo, estómago, hígado, y por detrás los riñones. Entonces tenemos un eje anteroposterior, ¿sí? Anteroposterior. Veo estructuras hacia adelante y hacia atrás, hacia un lado y en la línea media. Entonces tengo un eje anteroposterior, un eje lateral. Entonces yo puedo decir que tengo un corte sagital, ¿sí? Acá dice en la primer consigna escribir los planos y su definición. Su definición por ahí lleva alguna confusión porque la definición de este corte, por ejemplo, de este corte axial, es un corte que divide el cuerpo en dos mitades, una superior y una inferior, lo que lleva a la pregunta consiguiente que evalúa la posibilidad de alguna confusión en el manejo de la planimetría, que es, ¿pueden ver estructuras que estén más arriba o más abajo en este corte? Por lo general la respuesta es que sí, porque la definición dice que al cuerpo lo divide en dos mitades, una superior y una inferior. Pero en realidad yo estoy viendo el plano, estoy viendo solamente los dos ejes que conforman este plano y no estoy viendo el resultado del corte este, ¿sí? Yo puedo decir que esta parte es la parte de arriba, pero también puedo decir que esta parte es la parte de abajo. Y yo puedo estar viendo exactamente lo mismo, ¿sí? Yo no puedo decir qué parte es. ¿Estamos? Lo que sí yo puedo decir es que la cavidad peritoneal se encuentra por delante y la cavidad retroperitoneal se encuentra por detrás. Que encuentro dos tubos hacia ambos lados de la línea media que pueden coincidir con el colon ascendente y el colon descendente. O puedo decir en esta imagen que el hígado está por delante de los riñones y el estómago está en el hemicuerpo izquierdo y en el hemicuerpo derecho encuentro el hígado. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a complementarlo con el corte sagital, cosa que vamos a repasar todo lo mismo de ahora. Entonces, en el corte frontal teníamos la relación entre el eje longitudinal y el eje lateral. Entonces, la definición de un corte frontal es un corte o un plano que divide el cuerpo en dos mitades, una anterior y una posterior. La pregunta es, ¿podemos ver estructuras más anteriores o más posteriores en el plano frontal? La respuesta es no, porque yo no, el mismo razonamiento previo, yo no puedo ver lo que obtuve del corte, yo solamente veo el plano del corte, ¿sí? Veo solamente estructuras hacia ambos lados de la línea media, porque yo tengo un eje lateral, entonces yo puedo distinguir qué cosas están más hacia los lados o más hacia el medio, y tengo el eje longitudinal por el cual yo puedo ver qué estructura está más arriba y más abajo. Por ejemplo, el de este riñón izquierdo está un poquito más arriba que el derecho. O la vejiga se encuentra más abajo que los riñones. ¿Sí? Entonces yo ahí justifico por qué veo un corte frontal, defino lo que es un corte frontal y utilizo los términos direccionales correspondientes a los ejes que conforman este plano. Así yo es que puedo describir esta imagen. Recuerden que siempre que vemos una imagen, no estamos partiendo de un conocimiento previo, que yo sé que lo tienen, sino de la imagen que observo.
¿Sí? Profe, Entonces, sí, no sé quién me está sacando de la reunión a cada rato. Le pido que no, por favor, no me saquen, que quiero escuchar la clase. bien. Eh, ¿No se te corta el internet? No, 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 me están sacando porque me dice te han sacado de la reunión. Es raro, che. Sí, 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 no, seguro son algunos de estos. Bueno, profe, siga, disculpe. Bien. Bueno, ¿hasta dónde llegaste, Héctor? No, profe, está bien, siga. Está bien. Bien. Entonces, eh, el mismo razonamiento que acabamos de hacer, lo vamos a hacer para el corte sagital, ¿sí? La definición del corte sagital es un eje anteroposterior, un eje longitudinal. Entonces, la definición es un corte que divide el cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda, pero yo no puedo observar estructuras hacia los laterales porque veo estructuras simplemente que están anteriores, posteriores, superiores e inferiores. Entonces, yo cuando veo esas estructuras o puedo comparar esas estructuras con esos términos direccionales, yo estoy analizando la posición de las estructuras anatómicas de acuerdo a los ejes longitudinal, posterior en un plano sagital. ¿Sí? Eso es la definición y el por qué vemos los planos que vemos. ¿Sí? Ahora, eh, ¿cómo es el juego en el examen? Este, como les decía recién, la idea es que eh, veamos primeramente un corte, por ejemplo este, ¿sí? Y la pregunta sea, bueno, describan el corte que están observando. Bien, lo que van a intentar hacer automáticamente es comenzar a nombrar estructuras anatómicas que reconozcan, por ejemplo, el estómago, el vaso y demás. Pero la idea es que no arranquen por ahí, sino que inicien, como decimos siempre, de lo más grande a lo más chico. ¿Sí? ¿Qué es lo más grande? El corte. ¿Sí? El corte, el nombre, el corte sagital. La siguiente pregunta es ¿por qué pueden llegar a decir ustedes que es un corte sagital? Ahí ustedes van a ver que tienen estructuras hacia anterior, como el peritoneo o como la cavidad peritoneal, hacia posterior, como los riñones, y hacia los lados, como el hígado, y hacia el otro lado, como el vaso. Entonces tenemos un eje lateral, un eje antero-posterior, y por eso ustedes dicen que es un corte sagital. Perfecto, listo, justificaron el plano y el corte que están describiendo. Ahora, la región corporal es, recuerden que tenemos 5 regiones corporales que comienzan la cabeza, el cuello, el tronco y los miembros superiores e inferiores. Esas son las 5 regiones corporales que tenemos divididas en anatomía. Luego el tronco sí se divide en varias cavidades, pero no son regiones corporales, sí son cavidades. Tronco, abdomen, pelvis. ¿Estamos? Eh, entonces, cuando dice acá región corporal, abajo de este corte, para ir completando, para que ustedes tengan la información ahí, ponen región corporal del tronco. Cavidad, en este caso es la cavidad abdominal, y el espacio o cavidad va a depender de lo que ustedes quieran describir. En este caso, si queremos describir riñones, porque vamos a ver sistema urinario, vamos a ver que nos vamos a ir a la cavidad retroperitoneal. Mientras que si queremos hablar de hígado, estómago o vaso, nos tenemos que ir a la cavidad peritoneal. En este caso va a ser cavidad retroperitoneal. ¿Sí? El órgano de interés, por último, si queremos hablar de riñones, ya tenemos que ir a una descripción de un órgano en sí. ¿Sí? El órgano de interés sería eh, el riñón. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. En este corte sería exactamente lo mismo. Esto está para que vayan ejercitando y hagan una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Este,
Acá está lo de las regiones corporales, para que pongan el nombre y cómo se divide el tronco, qué estructuras son sus límites, el diafragma, el límite entre tronco y abdomen. Y como les decía, la otra posibilidad del examen es que comiencen a describir un sistema, ¿sí? En esta unidad puse sistema renal como inicio porque es cortito y ayuda a entender la sistemática de cómo tenemos que ir preparando las otras unidades que son un poquito más largas. ¿Sí? La idea, como decía recién, Profe, es más que comenzar con lo nada, más esas grande. preguntas son, ¿Cómo? profe, esas preguntas son más que nada como de guía o son como un ejemplo de lo que va a ser el final. Son como una guía. ¿Sí? Son como una guía para que ustedes armen su resumen, jueguen con todo esto que yo les estoy diciendo y explicando, y en el examen van a aparecer las mismas preguntas que yo les estoy diciendo ahora como respuesta, ¿sí? Esto del plano, la definición del plano, los ejes, por esto veo un plano sagital, por esto veo un plano frontal, por esto veo, ¿sí? Ok, Es como si ustedes me estarían preguntando ahora a mí, profe, ¿qué corte es ese? ¿Qué estructura ve? ¿Cuál es la región corporal? Todas esas preguntas que yo estoy respondiendo ahora son las del examen, ¿sí? Esto va a quedar más como una guía de la información que ustedes tienen que hacer y buscar en el material de clase ese que que van a encontrar en el grupo del team que yo les agregué, ¿sí? Bien, en cuanto a renal, podemos ver, o si ustedes quieren comenzar a describir el sistema renal, van a comenzar por tres grandes cosas. Una son los componentes, por ejemplo, riñón, uréter, vejiga y uretra. Otras son las funciones, por ejemplo, la de filtrar la sangre para mantener el cuerpo en homeostasis. Y la tercera es ubicar el sistema a grandes rasgos, ¿sí? En qué región corporal se encuentra, en qué cavidad vamos a encontrar los distintos componentes y si hay algo más para resaltar en cuanto a su situación o ubicación, ¿sí? Cuando decimos describa los componentes y algunas funciones, podemos intentar armar algún discurso medio como mezclando las cosas como para darle sentido y que suene lindo, ¿sí? Presentar el sistema urinario, o yo voy a hablar del sistema urinario, o yo voy a hablar del sistema renal, ¿sí? Este sistema está compuesto por distintos órganos, los órganos son los riñones, el uréter, o van diciendo direcciones, también pueden ir diciéndolo, como diciendo los órganos o los componentes de este sistema, de superior a inferior son los riñones, el uréter, la vejiga y la uretra, ¿sí? Tiene como función, y van diciendo las funciones, se ubica o se encuentra en la región corporal del tronco, en la cavidad abdominal, en su división retroperitoneal, y la pelvis se encuentra, o pelvis y uretra se encuentran, vejiga y uretra se encuentran en la pelvis, ¿sí? Entonces ya van ubicando y situando todo el sistema en sí. Luego sí se van a las particularidades, donde pueden decir, bueno, a continuación voy a describir a los riñones, que son el componente más superior de este sistema, ¿sí? Lo ubican también, le dan situación. Entonces, el más superior se ubica en la región corporal del tronco, en la cavidad abdominal, en la división retroperitoneal. Son órganos bilaterales, o sí, pares, o sea que son dos, que se ubican a ambos lados de la línea media, listo, o de la columna vertebral. ¿Sí? Situación o ubicación, siempre es lo mismo. Situación o ubicación, cuando describimos un órgano. Luego vamos al siguiente ítem. Acá en el punto 4 yo le pongo describa los riñones según el siguiente orden, sistema al que pertenece, ubicación o situación. Luego vamos al siguiente ítem, que es la configuración externa, ¿sí? ¿Qué vamos a describir en esta configuración externa? Morfología, coloración, caras, bordes y capas. Lo mismo vamos a hacer después con digestivo, donde vamos a hablar del sistema, a qué componente pertenece, cuál es su situación o ubicación, qué región corporal se ubica, luego la configuración externa, luego la configuración interna y por último las relaciones que yo observa en la imagen que estamos viendo. ¿Sí? Por ejemplo, en este corte frontal, ¿yo qué observo de la configuración externa de los riñones?
puedo observar en este corte frontal, donde yo tengo un eje longitudinal y un eje lateral, la cara anterior, su borde medial, su borde lateral, su extremo superior, su extremo inferior. ¿Sí? En esta imagen frontal puedo ver la cara posterior ahí como dibujada, pero nada más. ¿Sí? Eso es configuración externa. Además podemos ver que ese borde medial encuentra esta salida de vasos sanguíneos, la salida del uréter, ¿sí? El borde lateral bien lisito, sin ningún accidente anatómico. ¿Estamos? Profe, o sea, lo describimos al 100%, entonces, o sea, Al 100%, pero así, grande, ¿sí? claro. Y bien ordenado. Fíjense las cosas, yo les voy diciendo que no tienen que agregar nada más. Pero sí tienen que decir configuración externa, configuración interna, situación, ¿sí? E ir diciéndolo ordenado. Mientras ustedes presenten así y le den manija así, tac, 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 nosotros no preguntamos nada y termina el examen. Cuando ustedes hicieron una pausa, listo, vienen las preguntas. ¿Estamos? Porque ahí ya comenzamos a sospechar que estudiaron de memoria o que no relacionaron el contenido y ahí estamos al horno. ¿Sí? Profe, otra pregunta. Entonces, por Sí, ejemplo, nosotros cuando vayamos, por ejemplo, a dar la lección, a dar el parcial, digo, el final, sí. por ejemplo, elegimos, qué sé yo, el estómago o cualquiera de los órganos que tenemos ahí, tendría que ser de la misma forma. O De sea, la donde se misma forma. ubica todo. Bien. Ah, listo. Vamos a qué sistema pertenece, dónde se ubica, qué función cumple, ¿sí? La ubicación, bien como dice ahí, región corporal, cavidad donde se encuentra. ¿Hay alguna división topográfica? ¿Está en mediastino? ¿Está en peritoneo? ¿Está en retroperitoneo? ¿Sí? Y luego, lo mismo, configuración externa, configuración interna y relaciones. ¿Sí? Ah, eso le iba a preguntar si iba con las relaciones con los otros órganos. Perfecto, veamos un ejemplo de relaciones de los riñones en un corte frontal, así ya vemos rápido y ya terminamos. Por ejemplo, en este corte sagital, veamos. En este corte sagital, ¿sí? Por ejemplo, dos cosas de examen, por ejemplo, ustedes vienen describiendo todo sistema urinario, perfecto. Entonces yo le digo, bueno, lleguemos a Tarneal y ahí está, terminemos porque ya, nada, ya es tarde, qué sé yo, presentaron bien la generalidad, dijeron dónde estaba, dónde se situaba, cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus componentes, dijeron una entrada bárbara. Entonces yo le pongo esta imagen y les pregunto, ¿qué corte es? Ustedes dicen, bueno, un corte sagital, donde yo observo estructuras hacia anterior, hacia posterior, hacia superior, hacia inferior, y listo, me justificaron el corte. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué región corporal es? Ustedes dicen, no, es la región abdominal, su división retroperitoneal, porque estamos hablando de eh, sistema urinario, pero también hacia anterior podemos ver la cavidad peritoneal. Listo, perfecto. Hasta ahí, 9. Para el 10, bueno, ¿qué órgano es? Veo, entonces ahí comenzamos a ver, veo el hígado, veo el riñón, veo un asa intestinal. Perfecto, bárbaro. 9,50. Entonces, hablame de las relaciones del riñón. Bueno, en esta imagen o en este corte sagital, yo puedo observar su relación hacia anterior con el hígado y con las asas intestinales. Puedo ver su relación hacia superior con la glándula suprarrenal. Y puedo ver su relación hacia posterior con la pared abdominal o la pared posterior de la cavidad abdominal. ¿Sí? Hacia inferior no puedo observar nada porque no hay nada. ¿Sí? Pero es lo que yo puedo observar en este corte sagital. Hacia anterior, hacia superior y hacia posterior. ¿Estamos? Yo no digo acá hacia la línea media tiene la relación con la columna vertebral y los vasos sanguíneos, porque yo en este corte no lo puedo ver. En cambio, si yo tendría un corte frontal, por ejemplo este, yo puedo decir que hacia medial se relaciona con los grandes vasos abdominales, hacia lateral no cuenta con grandes relaciones, hacia superior con las glándulas suprarrenales y hacia inferior también carece de alguna relación de importancia. Lo que yo no puedo decir en este corte es que hacia anterior se va a relacionar o con el páncreas o con el hígado, como veíamos recién en el corte, en el otro corte, porque no tengo el eje antero-posterior. Yo acá solamente tengo el lateral y el longitudinal. ¿Se entiende?
Luego la sistemática profe. con ureter, vejiga y uretra es la misma. Uretra femenina, masculina, solamente que una es más larga, una es más corta. El recorrido no nos interesa tanto, por ahí no llegamos tanto a examinar eso porque no llegamos con el tiempo, pero la vejiga puede ser que sí. Y tenemos que saber en el mismo orden que riñones, la ubicación, situación, configuración externa y configuración interna. En el material de clase van a ver ahí los títulos, configuración externa, tanto, configuración interna, tanto, ¿sí? Así que van y leen esas cosas, estudian esas cosas, se estudian bien, bien, bien esas cosas y después ven estos cortes, practican entre ustedes cómo presentar estas imágenes en este orden que yo pongo acá: corte, región corporal, cavidad, división topográfica, órgano de interés, y sus relaciones próximas, que tengan sentido las oraciones, que sean oraciones y que no sean palabras a lo Tarzán. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya tenemos generalidades y renal. Nos va a quedar la segunda clase para digestivo, donde vamos a ver tubo digestivo. La tercera, donde vamos a ver glándulas anexas y un poquito de cardio. La última, respi y consultas. ¿Sí? La idea es que resuelvan esta guía lo más rápido posible para que podamos tener la segunda clase. La segunda ahí es un poquito más larga, y va a llevar un poquito más de tiempo. Eh, Como les digo, la guía está hecha para que ustedes no se vayan lejos de los temas que hay que saber, ¿sí? ¿Qué se evalúa en el Profe, final? Estas cosas. Sí. por ejemplo, tipo de hueso, articulaciones, Tipo de hueso músculo, largo, las partes, corto, por ejemplo, que irregular y tienen. listo, nada más. Articulaciones nada, músculos nada. Como le digo, desde las dos Las primeras partes del unidades. abdomen, profe, eh, Sí, eso vamos a ver después, anatomía de superficie del abdomen, ¿sí? Claro, la otra es más ah, superficial, entonces, más que nada. Me ¿Cuál? refiero lo que, o sea, por ejemplo, lo que decía mi compañero y de los huesos y todo eso. Eso no se pongan a estudiar. No se pongan a estudiar bueno, eso, profe, gracias. ¿sí? Pero lo que no pueden fallar es en esto de planimetría. ¿Por qué? Porque se evalúa todo el tiempo. ¿Sí? Si ustedes comienzan con una unidad, Ok. listo, perfecto. Llegamos a un punto donde yo le voy a mostrar una imagen, por ejemplo, de renal, ¿sí? Después ya vamos a ver la de digestivo y demás. Y si no le hacemos que hablen de un tema, yo les muestro una imagen y les digo, bueno, háblenme sobre la imagen. Y la idea es que la presenten así. Presentan dos imágenes en este orden y con todos esos detallecitos que yo les digo, y listo, el examen terminó. Si lo presentan sin dudar y sin darse muchas vueltas y no enredarse, el examen ya está metido. ¿Estamos? De una, profe. Sí, sí, sí. Sí, profe. Listo. Bueno, terminen la guía lo más rápido que puedan, así acordamos y coordinamos para la segunda clase. Profe, la guía igual después la controlaríamos otra vez en clase, así en las clases, ¿o Sí, no? sí, sí, ustedes háganla y si tienen alguna duda lo vemos, ¿no? Ah, bueno. Consulta y eso, cualquier cosa, si tenemos, por ejemplo, dudas sobre la guía, le podemos preguntar por Sí, WhatsApp. sí, no hay problema. Listo, profe. Gracias. Gracias, profe. Listo, Ven, profe. Muchas gracias, profe. hagan la guía y van a andar de 10. Listo, profe. Gracias. Listo. Buenas noches. Chao, profe. No, Buenas profe, noches. que descanse. Hasta luego, profe.